¿Se ve la pantalla? Sí, súper bien. Ya. Entonces vamos a partir con la reanimación neonatal, que hubo algunos cambios por lo que me dijo Vilma, que la doctora Salinas que le correspondía no estaba disponible, pero ahora vamos a ver la parte de reanimación neonatal, ya que vimos casi todas las patologías de recién nacido. La reanimación es un punto aparte, donde se ha visto que cerca del 10% de los recién nacidos requieren algún grado de asistencia médica para poder respirar en el momento inmediato al parto, y aproximadamente el 1% va a requerir una reanimación vigorosa o efectiva para poder sobrevivir. El paro cardiorrespiratorio o cardíaco en los recién nacidos es fundamentalmente por asfixia, de modo que se ha visto, de acuerdo a los algoritmos y protocolos de reanimación, que la ventilación es la principal, sigue siendo lo principal o la principal maniobra de la reanimación inicial. Tenemos que los recién nacidos se engloba para quienes van a requerir reanimación en una pirámide invertida, donde la base que está en la parte superior evalúa el riesgo del bebé requerir reanimación, o sea, son los cuidados generales. Todo recién nacido se le debe proporcionar calor, se le debe despejar las vías respiratorias en caso de que estén obstruidas, y si es necesario secar y estimular para que respire. Y esto incluso se puede hacer encima del pecho materno o en el apego. Con menor frecuencia va a necesitar oxígeno suplementario, asistencia a ventilación con presión positiva, y con menor frecuencia vamos a llegar a la intubación para posteriormente el 1% que va en el vértice de la pirámide que está hacia abajo, es requerir las compresiones torácicas y administración de medicamentos. Recordar un poquito de la transición normal, que lo vimos en la parte de estrés respiratorio o dificultad respiratoria. Los principales cambios son que el momento del parto aumentan los niveles de oxígeno en sangre. Recuerden que a nivel intrauterino la cantidad de oxígeno que tiene el feto es menor incluso a la venosa, puesto que le llegan sangre arterial y venosa a través de la placenta. Va a empezar a ocurrir el cierre del ductus, que va a cambiar la circulación fetal a la circulación extrauterina, y el flujo pulmonar ingresa para oxigenar la sangre, o sea, ya los pulmones empiezan a funcionar y a cumplir su labor. En las primeras 3 ventilaciones existe la absorción de líquido de los alveolos. Se cree que la primera es la fundamental, y posteriormente las 2 subsecuentes serían las más importantes, o sea, las 3 primeras ventilaciones. También se produce una vasoconstricción de las arterias y de la vena umbilical, puesto que ya la placenta no está conectada, y se relajan los vasos pulmonares para ya producir el intercambio gaseoso. ¿Qué va a ocurrir si esto no fluye en forma normal? Va a presentar el recién nacido cianosis, bradicardia, hipotensión, pobre esfuerzo respiratorio y pobre tono muscular. Dentro de las transiciones está la apnea, que vimos que es la causa fundamental del paro neonatal, y la apnea primaria es cuando el recién nacido sale del ambiente intrauterino y hace intentos rápidos por respirar y se agota inicialmente, puesto que no hace una ventilación efectiva inicial, y posteriormente cesa la respiración, a lo cual posteriormente puede venir la disminución de la frecuencia cardíaca, pero la presión arterial usualmente se mantiene normal. Y si en este momento estimulamos al recién nacido, nuevamente ingresa el aire en forma efectiva, y lo más probable es que el primer llanto sea vigoroso, y para lo cual va a ingresar mayor cantidad de oxígeno y va a producir el cambio de la transición normal. Posteriormente se denomina apnea secundaria. La apnea secundaria es la que ocurre después de una apnea primaria, donde también hay un cese de la respiración, también disminuye la frecuencia cardíaca, pero en este caso, como ya ocurrió el primer evento, el segundo evento ya compromete la presión arterial
y este recién nacido no va a responder a la estimulación. O sea, el primera apnea va a responder a la estimulación y la segunda apnea o la apnea secundaria no va a responder a la estimulación. Tenemos que un recién nacido que nace, hay que realizar las medidas habituales, que es el secado y correspondiente mantener la temperatura. ¿Qué niños van a requerir la reanimación? Como le decía, la mayoría de los recién nacidos van a nacer vigorosos y no van a requerir reanimación, solo el 10% va a requerir de alguna ayuda y el 1% va a necesitar de maniobras mayores de reanimación como es la intubación, masaje cardíaco y medicamentos. ¿Cuáles son los objetivos de la reanimación? Primero, la ventilación, para lo cual tenemos que existen pasos para asegurar una buena ventilación y vamos a necesitar de equipos para realizar esta ventilación. El siguiente objetivo nuestro es mantener una oxigenación adecuada. Recordemos que los valores de saturación o de oximetría de los recién nacidos son distintos. Vamos a ver la tablita en el momento del nacimiento. Y nuestra siguiente misión va a ser asegurar que el gasto cardíaco sea adecuado para asegurar la cantidad suficiente de oxígenos a todos los órganos blancos, principalmente cerebro y corazón. Y los fundamentos de la reanimación es que necesitamos un equipo y personal que son necesarios, que vamos a ir viendo y desglosando cuáles son. Existen factores de riesgo que me pueden ayudar a predecir qué recién nacido va a requerir reanimación, para lo cual la comunicación con el equipo, tanto neonatal como el equipo obstétrico y el trabajo en equipo es fundamental. Y recordar los cambios fisiológicos al nacer, que era lo que estábamos conversando de las apneas y de la transición normal. Y finalmente, aprenderse la secuencia de los pasos durante la reanimación de acuerdo al algoritmo, que existen dos escuelas del algoritmo, la escuela europea y la escuela americana. El algoritmo que vamos a ver ahora es de la escuela americana, de la Asociación Americana del Corazón propiamente tal. Este es el algoritmo que está adaptado, este es el algoritmo del 2015, el cual se mantiene vigente hasta la fecha. Existió alguna revisión, todos estos algoritmos y técnicas de reanimación se revisan cada 5 años. Hubo la revisión el año 2020 y mantiene el algoritmo y se cambiaron algunos detalles o que se reforzó algunos detalles. Y dentro de este algoritmo, el primer paso es una asesoría antenatal, donde tengo que tener una reunión de personal y verificación del equipo necesario. ¿Qué significa? Que tengo que juntarme con el equipo obstétrico, tengo que ver qué embarazadas están en trabajo de parto o están prontas a tener el bebé y si tienen factores de riesgo. Y dentro de los factores de riesgo, evaluar si tiene antecedente de hipertensión arterial, antecedente de diabetes gestacional, hipotiroidismo, si es un embarazo múltiple, si es un embarazo pretérmino, etcétera, o si intempestivamente nos llega un desprendimiento de placenta, que también nos tienen que avisar porque tenemos que estar preparados para recibir a un recién nacido que probablemente pudiese requerir maniobras de reanimación. Entonces, una vez que tengo la reunión con el personal, y ya sea el nuestro, el neonatal y el obstétrico, debo tener y revisar mi equipo necesario. Posteriormente viene el nacimiento y ahí ya empieza el algoritmo propiamente tal, y estos 3 primeros pasos, que si ustedes ven al lado tiene 1 minuto, es el llamado minuto de oro, donde yo tengo que hacer una evaluación inicial, que es una evaluación rápida, donde yo tengo que evaluar si el recién nacido es un recién nacido de término o no, si el recién nacido respira o llora, y si tiene buen tono muscular. Son las 3 evaluaciones que yo tengo que hacer. Y una vez que tengo estas 3 evaluaciones, si la respuesta es sí a las 3, tengo que ingresar al recién nacido a los cuidados de rutina. O sea, los cuidados de rutina es que pueden permanecer junto a su madre, puede hacer el apego, tengo que mantener una temperatura adecuada, con calefacción, ya sea sobre el pecho de la madre o ya sea en la cuna calefaccionada, dependiendo de cuál sea el contexto del parto.
manteniendo una temperatura adecuada, tratando de no llevar a la hipotermia, pero tampoco a la hipertermia. Debemos tratar de mantener a este recién nacido entre 36,5 y 37 grados. Y posicionar la vía aérea si es que lo llevo a la cuna calefaccionada, pero sí a todo se seca y se quita las secreciones si es que fuese necesario, evaluando constantemente. Si alguna de las respuestas es no, tengo que nuevamente evaluar si el recién nacido fuese de pretérmino, voy a llevarlo a la cuna calefaccionada tratando de mantener la temperatura, o si el recién nacido no respira, no llora, tengo que posicionar la vía aérea, voy a eliminar secreciones si fuese necesario y nuevamente estimulo. ¿Por qué? Porque este recién nacido, si no está llorando, puede encontrarse en una apnea primaria. Y posteriormente vuelvo a reevaluar si el recién nacido tiene apnea o gasping. El gasping son intentos de ventilación sin una ventilación efectiva, o si este recién nacido tiene una frecuencia cardíaca bajo 100 latidos por minuto, para lo cual el método actual para evaluar la frecuencia cardíaca, antiguamente se hacía recuento de los latidos en el cordón, actualmente se prioriza el uso del fonendoscopio y contar los latidos en 10 segundos y multiplicarlos por 6. Si alguna de estas respuestas, si el recién nacido no está en gasping o no tiene la frecuencia cardíaca bajo 100, pero tiene una respiración dificultosa o persiste con cianosis, voy a colocarle el monitor de saturación, voy a posicionar la vía aérea y puedo suplementar oxígeno de acuerdo a saturometría. Y la saturometría, si ustedes ven en el cuadrito, tiene al final los valores de saturación que debemos esperar hasta los 10 minutos que ya el recién nacido debería respirar cercano al 90-95%. Pero existen valores que van en aumento, pero la mayoría de los recién nacidos sean de término, a los 10 minutos ya va a estar saturando promedio arriba del 92. Pero si vemos el primer minuto, la mayoría satura entre 60 y 65 y no tengo que suplementar oxígeno porque esa es una saturación normal. Ahora, si este recién nacido se encuentra en gasping o está en apnea o la frecuencia está menor de 100, el algoritmo lo que describe es que debo iniciar la ventilación a presión positiva, colocar el monitorización de saturometría y todavía se mantiene la consideración del uso del monitor de electrocardiograma, puesto que es más difícil de acceder en el recién nacido inmediato. Vamos a dejar hasta ahí el algoritmo porque vamos a irlo revisando en detalle. La reunión de personal. Dijimos que eso es la asesoría antenatal previo al parto. Debo reunirme con el personal, ya sea obstétrico y neonatal, y debo revisar mi equipo, tanto humano como de insumos. Tengo que evaluar cuáles factores de riesgo tiene esta mamá o qué factores de riesgo existen para el recién nacido. Debe designarse a un líder del equipo, para lo cual el líder va a delegar tareas y asignar a un miembro responsable de llenar documentos, puesto que deberían llenarse la hoja de reanimación. Debe estar pronto a ver si necesita algún otro documento o alguna otra búsqueda de insumos, determinar qué personal, qué equipo se va a necesitar, por lo menos deberían ser 2 personas, o sea, una persona entrenada mínimo, y lo ideal son 3. Y obviamente la persona que está asignada a la parte de documentos va a solicitar ayuda cuando sea necesario. Lo que se preconizó en la reunión o la revisión 2020 es que en cada parto debe haber al menos una persona cuya única responsabilidad es el recién nacido y que sea capaz de iniciar la reanimación. O sea, debe estar capacitada, inmediatamente disponible y tener todas las destrezas necesarias. Ahora, cuando se anticipa que va a haber una reanimación, o sea, ya tengo factores de riesgo, van a ingresar a una cesárea de urgencia o están en un parto con uso de forceps, etcétera, debe haber personal adicional que esté en la sala de partos para poder ayudar siempre y cuando sea necesaria su utilidad para llegar a una reanimación prolongada.
También si tengo un embarazo múltiple, debe existir un equipo por cada recién nacido, o sea, si son 2 recién nacidos, 2 personas mínimo, y deberían ser mínimo entre 4 y 6. Y si obviamente hablamos de más recién nacidos, ya sea un embarazo triple, etcétera, cada equipo es por un recién nacido. Y obviamente vamos a necesitar equipo físico necesario, de los cuales la cuna calefaccionada o cuna radiante es el número 1, donde yo voy a recibir a este recién nacido. Y debo chequear que este equipo esté funcionando, o sea, encender la cuna y que ésta funcione. Y además de la cuna, tengo que contar ya sea con una máquina de aspiración o una pera de goma para realizar la aspiración. Debo contar con sondas de aspiración si es que voy a utilizar máquina de aspiración. Y los reanimadores, o sea, los reanimadores manuales, que puede ser de 3 tipos, que los vamos a ir viendo más adelante: el reanimador pieza T, el reanimador de bolsa autoinflable o el reanimador de bolsa inflada por flujo. No necesito tener los 3, necesito uno solo, pero uno de estos 3. También necesitamos mezclador de oxígeno. ¿Por qué? Porque actualmente las nuevas normas indican que necesito iniciar reanimación con FIO2 21%, o sea, FIO2 ambiental, y posteriormente, de acuerdo a saturación, voy aumentando el requerimiento de oxígeno. Entonces necesito algún dispositivo. Las nuevas cunas ya traen ese dispositivo interno, pero en caso contrario, tener un mezclador externo. También necesito tener máscaras de diferentes tamaños para poder realizar una ventilación con máscara. Necesito un saturómetro o un oxímetro de pulso. Y obviamente si voy a llegar a la intubación, necesito laringoscopio. En recién nacidos se utilizan hojas rectas y los números debería ser el 00 para prematuro extremo, el 0 para prematuro y el 1 para un recién nacido de término. También tengo que tener y contar con varias cantidades de tubos endotraqueales, desde el número 2,5 para el prematuro, 3 para el prematuro tardío y término, y 3,5 para el posttérmino. Y en caso de no lograr realizar una intubación adecuada, debo también contar con una máscara laringea número 1, que esa está habilitada, o su uso se puede hacer a un recién nacido mayor de 2 kilos. Y de medicamentos solamente necesito adrenalina o epinefrina, suero fisiológico y obviamente un catéter umbilical que debería tener de 2 tamaños, que es el 3,5 para prematuro y el número 5 para el recién nacido de término. Ahí tenemos con lo que debo contar, obviamente un fonendoscopio para escuchar los latidos, un laringoscopio con hojas rectas. Este es un captor de CO2 que es para asegurarme que estoy en el tubo. No todos los centros lo tienen, por ejemplo, nosotros no disponemos de él, pero sería útil su uso. Tener los tubos endotraqueales, jeringas que me van a servir para preparar los medicamentos. Esta es una máscara laringea que también debería tener una. Estos son los catéteres, estas son sondas nasogástricas, también sondas de aspiración, y este es un aspirador de meconio. Si bien la aspiración de meconio, como vimos en la clase de síndrome aspirativo meconial, no se preconiza su uso actual. Antiguamente a todo el recién nacido que tenía meconio se lo intubaba y se aspiraba directamente tráquea. Actualmente se preconiza la ventilación, pero si no se logra una ventilación efectiva se debería aspirar, y para lo cual este aspirador de meconio es útil. Los ventiladores manuales, tenemos el ventilador reanimador de pieza T, o mal llamado Neopaf, porque Neopaf es una marca, que lo vamos a ver más adelante en detalle, el reanimador o bolsa autoinflable, y el tercero sería la bolsa inflada por flujo. Una vez que ya revisé mi personal, revisé mis insumos, que tengo que hacerlo previo obviamente a los nacimientos, debemos prepararnos, encender la cuna, debe estar lista para ser utilizada. Habitualmente en la sala de recién nacido inmediato, la cuna siempre está encendida. El equipo de reanimación debe estar disponible en forma inmediata, es el equipo humano,
Y si yo tengo al recién nacido en la cuna, el líder generalmente se ubica en la cabecera del paciente, el reanimador 2 se va a ubicar a la derecha del paciente y el auxiliar o el asistente 1 a la izquierda. Y puede existir un cuarto que es el que va a preparar insumos o me va a servir para llamar personal, etc. La función del reanimador 1 es posicionar y mantener la vía aérea, permeabilizar la vía aérea, ventilar y oxigenar, y la necesidad de intubación o colocación de la máscara laringea. La función del reanimador 2 es el que va a estimular, va a ayudar en el secado, va a colocar el saturómetro, va a evaluar la frecuencia cardíaca y evaluar la respiración, y posteriormente, si es necesario, va a realizar las compresiones torácicas y administración de medicamentos. Y el asistente 1 va a ser el que va a ayudar a aspirar las secreciones, ajustes de la cuna calefaccionada, prepara los medicamentos, anota los tiempos también y la cantidad de medicamentos que se administra, y el asistente 2 es el que nos va a ayudar con el transporte. Eventualmente el asistente 1, si es que necesitamos colocar un catéter, va a asumir la del reanimador 1 o va a colocar el catéter indistintamente, siendo 3 las personas necesarias. Volvemos al algoritmo, porque ahora vamos a empezar a avanzar en la parte inicial. Una vez que ya tenemos el nacimiento, tengo que hacer la evaluación del minuto de oro, donde evalúo si el recién nacido es a término, si respira o llora y si tiene buen tono. Si es así, como acá estamos viendo en la imagen, tengo que secar, tengo que posicionar, y si es que respira y llora, voy a dejarlo con su madre o dejarlo a respiración ambiente. Si el paciente no, tengo que nuevamente hacer los mismos pasos: calentar, mantener la temperatura, posicionar la vía aérea, evaluar si necesito aspirar secreciones y estimular si se encuentra en algún grado de apnea o mala ventilación. ¿Cómo voy a proveer calor? Por algo se llama cuna calefaccionada. Esta cuna está determinada o su función es prevenir la pérdida de calor. Se debe colocar al recién nacido bajo la cuna, secarlo completamente, removiendo los paños húmedos con los que viene desde el momento del parto, pero debemos evitar que se sobrecaliente. Aquí vemos otra forma de realizar el posicionamiento, siempre la cabeza hacia la visión del reanimador 1, se seca, se cambian los paños, se están secando, si pueden ver, o también puede hacerse la estimulación y el secado sobre la madre, que eso es cuando el recién nacido está ventilando. Si ustedes pueden ver, este recién nacido está medio cianótico, pero es un momento inicial. Todos los recién nacidos nacen de ese color, y si el niño está llorando y ventilando en forma adecuada, rápidamente va a ir cambiando ese color de acuerdo a la cantidad de oxígeno que vaya respirando, puesto que 21% es una cantidad alta para la oxigenación que tenía en un útero. Después de haber hecho eso, de secado, posicionado y aspirado, etc., tengo que volver a reevaluar, y mi misión va a ser evaluar 3 signos: evaluar el esfuerzo respiratorio, evaluar la frecuencia cardíaca y valorar la oxigenación a través de la oximetría de pulso. Para todos estos pasos de la evaluación inicial, el secado, el posicionado, el aspirado y nuevamente reevaluado, tengo 60 segundos. Que esos 60 segundos es el llamado minuto de oro, porque a partir de acá voy a decidir cuál es el siguiente paso. Si lo dejo con su madre o lo dejo en la cuna ventilando en forma adecuada solo, o sigo los siguientes pasos de la reanimación. Y acá ya nos hacemos la pregunta: ¿cuándo realizamos la reanimación? Cuando el niño se encuentra en apnea o gasping, o la frecuencia cardíaca está bajo los 100 latidos por minuto. Si es así, tengo que evaluar la vía aérea, colocar al recién nacido en posición de olfateo, que es la cabeza en línea recta, sin hiperextensión y sin flexión del cuello,
Se debe aspirar la orofaringe solamente en caso de que se note que esté obstruida o que tenga algún sonido, o que al realizar una ventilación esta no levante tórax. Y la aspiración vigorosa se vio que retrasaba la respiración espontánea, puede producir laringoespasmo y puede llegar a producir bradicardia vagal, por lo cual no todos los recién nacidos se aspiran, que antiguamente sí se hacía. Por lo tanto, una vez que coloco la vía aérea en posición adecuada, voy a iniciar la ventilación a presión positiva. Simultáneamente debo colocar el monitor de saturación para ir aumentando el oxígeno de acuerdo a la saturometría. Y si es que dispongo de un monitor de electrocardiograma, también debería colocarlo en este momento. ¿Con qué vamos a empezar la reanimación o la ventilación a presión positiva? Con reanimador de pieza T, con bolsa máscara o con tubo endotraqueal. Generalmente en este paso vamos a partir solamente con máscara, ya sea con el reanimador que yo tenga disponible, que puede ser el reanimador pieza T, bolsa autoinflable o bolsa inflada por flujo. Y la presión positiva se va a iniciar con 21% en el recién nacido de término y en el prematuro mayor de 32 semanas, y dar oxígeno según saturación. Y en el pretérmino de menor de 32 semanas, que ese fue uno de los cambios actuales del 2020, se debería iniciar con 30 a 40%. Antiguamente, todos los prematuros menores de 36 semanas iniciaban con 30%, ahora se bajó a 32 semanas, y mi saturación objetivo va a ser de acuerdo a los minutos de vida, que eso lo vamos a poder ir evaluando en el reloj de la cuna calefaccionada. ¿Cómo se realiza la ventilación? La ventilación tiene un ritmo. Acá dice respira o puede decir se ventila. Entonces yo realizo la ventilación y luego suelto y cuento 2, 3. Entonces el ritmo es respira, 2, 3, o ventila, 2, 3, nuevamente ventilo. Ventila, 2, 3. Cada vez que yo digo ventilo, aprieto ya sea el reanimador de los 3 cualquiera de los que disponga, y luego suelto y cuento 2, 3. Lo ideal es que uno verbalice los momentos de la reanimación. En este caso, en la foto superior, podemos ver que está haciendo con una bolsa autoinflable, donde en el momento que dice ventila, aprieta, luego suelta, y ahí cuento 2, 3, nuevamente ventilo, y luego suelto 2, 3. Si tengo el reanimador de pieza T, cuando digo ventilo, presiono el dispositivo y en 2, 3 suelto el dispositivo. Nuevamente vuelvo a utilizar el ventilo o respiro y presiono el dispositivo que me va a hacer las veces del apretado de la bolsa. Ese es el reanimador de pieza T. ¿Qué términos necesito saber para la ventilación a presión positiva? O sea, ¿qué es lo que va a brindar esta ventilación a presión positiva? Va a brindar 2 puntos importantes, que uno es el PIP, que es la presión inspiratoria pico o presión inspiratoria máxima, que tiene un valor, que ese valor está programado para los recién nacidos de término, no debería superar los 30, y los prematuros no debería superar los 20. En este caso, si ustedes ven el numerito, está en 20, o sea, estamos haciendo para un recién nacido prematuro como tope. Y el PIP es lo que se llama la presión expiratoria al final de la expiración. O sea, ¿qué significa este PIP? Es lo que va a mantener la cantidad de presión que va a mantener el aire dentro del alveolo, o sea, es para evitar que el alveolo colapse. Entonces, este PIP se programa en los ventiladores, como vamos a ir viendo, manuales, para brindar un PIP que debería variar entre 3 a 5. En este caso, si ustedes ven la línea, se encuentra en 5. O sea, yo voy a tratar de que no quede en 0, o sea, no va a quedar el alveolo vacío y colapsado, sino va a tener una cantidad de presión dentro del mismo alveolo, y logrando insuflar el pulmón a un PIP, a una presión máxima, que debería ser entre 20 y 30 si fuera prematuro o de término.
como les recordé, hay tres aparatos de presión positiva, que es la bolsa autoinflable, la bolsa inflada por flujo y el reanimador pieza T. La bolsa autoinflable, que la conocen todos, es la famosa llamado Ambu, que el Ambu es una marca, pero eso, su nombre correcto es la bolsa autoinflable. La bolsa autoinflable tiene un componente que es la bolsa, que es la que yo voy a presionar para dar la presión. Tiene una válvula de liberación de la presión, que es la válvula que se llama pop-off, que si yo aprieto mucho y sobrepasa la cantidad, porque esto es por tamaños, las bolsas, hay la bolsa neonatal, hay la bolsa pediátrica, la bolsa de adulto, etc. Y en este caso, esta válvula se libera cuando está programada para 40. 40 para un recién nacido de término es harto. Así que esta válvula en síntesis va a evitar que yo me pase de 40, pero de 30 a 40 no lo va a evitar. Para lo cual, idealmente en este sector debería tener un manómetro. Y el manómetro me fijaría en la presión que yo estoy administrando, tratando de mantener dentro de las presiones que dijimos que eran máximas, que debería ser entre 20 y 30. Luego viene una válvula de unión que va a unir a la pieza que se va a unir al paciente, en este caso al tubo o a la máscara, y para este otro lado tiene una manguerita que es la entrada de oxígeno y la otra es la entrada de aire. Y acá puede ser la entrada de un reservorio, que hay dos tipos de reservorio. Uno es un reservorio corrugado y el otro es una bolsa cerrada. Este reservorio me sirve para lograr administrar oxígeno al 100%. Si yo tengo solamente conectado al oxígeno y no tengo conectado a un reservorio, lo máximo por la cantidad, independiente de la cantidad de oxígeno que yo administre, lo máximo FiO2 que va a administrar esta bolsa es 40%. Pero si lo tengo conectado a un reservorio, puedo llegar a administrar el 100%. ¿Cuáles son las ventajas de la bolsa autoinflable? La bolsa autoinflable no necesita una fuente de gas comprimido, solo necesita la presión manual. La válvula de liberación hace menos probable una insuflación excesiva, pero recordemos que esta válvula está programada en 40. Y la desventaja es que esta bolsa se va a inflar igual, independiente que yo esté haciendo un buen sello o un mal sello. O sea, no me va a evaluar mi ventilación. Requiere de un reservorio para entregar concentraciones de oxígeno, que era lo que les decía. No se puede entregar oxígeno flujo libre a través de la máscara, o sea, yo no puedo colocar el oxígeno con la máscara para administrarle oxígeno suplementario solo, sin necesidad de ventilar. Necesito ventilar para administrar este oxígeno. Y si esta bolsa no tiene válvula de PIP, no me va a dar PIP. Entonces, en la bolsa anterior no tenía válvula de PIP, por lo tanto, esta bolsa va a servir para mantener una presión máxima, pero no un PIP. Luego existe el otro reanimador, que es la bolsa inflada por flujo, que se utiliza mucho en anestesia, es la bolsa de los anestesistas. Esta bolsa inflada por flujo tiene la bolsa, pero esta no se infla, sino tiene un flujo de gas constante y que debería ser aire u oxígeno en este caso, o una mezcla de ambos, que sería lo ideal. Tiene una válvula de control también de liberación de presión. Acá se coloca el manómetro, donde yo voy a poder evaluar la cantidad de presión que necesito de acuerdo a la edad del paciente. Y luego viene la salida, la conexión, la unión para el manómetro, y también me da el PIP. Acá vendría la válvula de PIP y la salida al paciente. Esta bolsa no es muy utilizada en muchos centros, solamente, como le digo, se utiliza en pabellón con los equipos de anestesia, aunque algunos centros neonatales, como el Hospital de la Católica, sí utiliza frecuentemente esta bolsa inflada por flujo. ¿Cuáles son las ventajas que entrega esta bolsa inflada por flujo? Me va a entregar oxígeno de 21 a 100%, dependiendo de la fuente o del mezclador. Es fácil evaluar si estoy realizando una ventilación adecuada, porque la bolsa no se va a inflar si yo no realizo un sello adecuado con la mascarilla en el niño. Y puede también ser usada para dar una mezcla de oxígeno a través de la máscara. La desventaja es que necesita una fuente de gas
para inflarse, o sea, si está vacía no va a funcionar, y requiere un uso de un manómetro para monitorizar la presión que yo voy a administrar a través de la bolsa. Y obviamente una válvula de PIP. Y finalmente el reanimador pieza T, Neopaf mal llamado, que es una marca, es un equipo que tiene dos fuentes de entrada. La manguerita verde es la entrada del oxígeno, el corrugado es la salida al paciente, y si ustedes pueden ver acá lo que se conecta a la máscara en el disco superior blanco, con eso voy a fijar el PIP, esa es la válvula de PIP que se coloca acá, y en la parte superior tiene un orificio, y en ese orificio es donde yo voy a realizar la presión máxima. O sea, yo ocluyo el orificio y el ventilador administra presión. Y la presión se regula a través de este manómetro que está por colores. El verde llega hasta 20, el amarillo llega hasta 30 y arriba del 30 está rojo. Y este se puede conectar a un tubo endotraqueal o a una máscara de reanimación. También tiene dos válvulas de seguridad. Con esta yo puedo ir aumentando la cantidad de presión. Si ustedes ven acá, este es el 0 y estoy llegando a 20. Y eso lo aumento con esta perilla. Y esta otra me sirve para tener seguridad. O sea, yo puedo decir, mi seguridad va a ser en 30, yo la fijo esta en 30 y en esta en 20. Si necesito más presión de 20, puedo subir a 22, 23, 24, etcétera, hasta llegar al máximo que va a ser 30 y que se utiliza la válvula de seguridad. Tiene una válvula de presión y una válvula de seguridad. ¿Cuál es la ventaja del reanimador de pieza T? Entrega presión constante, o sea, yo garantizo la presión que estoy administrando. Tiene un control confiable de presión inspiratoria máxima y presión expiratoria al final de la expiración, o sea, de PIP. Voy a tener las dos medidas y vigiladas. Entrega oxígeno de 21 a 100%, puesto que este debe estar conectado a un mezclador externo. No produce cansancio al realizar la ventilación, puesto que lo único que utilizo es un dedo. Y las desventajas, requiere una fuente de gas comprimido, ya sea de aire, oxígeno o mezcla. Requiere fijar la presión antes de su uso, o sea, requiere que uno conozca el equipo. Y es más difícil cambiar de presiones cuando se está usando, puesto que tal vez necesito que el segundo reanimador o el segundo personal de apoyo me ayude a cambiar la presión, puesto que debo dejar de ventilar para movilizar la perilla de la presión. Y tiene riesgo de tiempo inspiratorio prolongado, porque es más fácil que se me quede el dedo pegado a que yo me quede la mano pegada en la bolsa. Entonces también tiene riesgo de producir neumotórax. ¿Qué más necesito aparte del reanimador? Máscaras, porque inicialmente voy a realizar la ventilación a presión positiva con máscaras, y existen diferentes tipos de máscaras. Hay algunas que tienen bordes acolchados, otras no tienen bordes acolchados. También son diferentes en forma, hay máscaras redondas o hay de forma anatómica, que es la forma de una pera. Hay grandes para recién nacido de término y hay pequeñas para prematuros, también hay intermedias, porque la pequeña se puede usar para un prematuro de 2 kilos y la más pequeña puedo usar para los prematuros extremos. ¿Qué es lo que debo vigilar? Que la máscara debe cubrir la punta del mentón, no debe sobrepasar el mentón, debe cubrir la boca y la nariz y no llegar hasta los ojos. O sea, no debería cubrir los ojos. Esta máscara está... que hay de diferentes tamaños. Esta es muy pequeña para este recién nacido, vimos que le falta. Esta es muy grande porque sobresale al mentón, y esta es la del tamaño correcto. La concentración de oxígeno durante la presión positiva es lo que les decía. El programa de reanimación neonatal americano, que es en el que nos estamos basando, en la nueva actualización 2020 indica que el recién nacido de término y el pretérmino mayor de 32 semanas debería partir con 21% de FiO2, que es FiO2 ambiental, o sea, ventilar con aire. Y el incremento de la FiO2 debe ser según el objetivo de saturación de acuerdo a los minutos de vida.
Mientras que en el recién nacido pretérmino menor de 32 semanas se recomienda iniciar la ventilación con FiO2 de 30 a 40% de oxígeno y también regular según un objetivo de saturación. Si no hay oxígeno disponible, utilice aire ambiental para dar la ventilación a presión positiva en cualquier grupo etario, prematuro o no prematuro. Y por lo tanto, como necesito un objetivo de saturación, necesito un saturómetro que debe estar disponible en toda sala de recién nacido inmediato y ser colocado posterior al primer minuto de oro. Y este me va a dar el objetivo de saturación de acuerdo a los minutos de vida, llegando a los 95 alrededor de los 10 minutos. ¿Cuáles son los signos de una ventilación efectiva? Que el recién nacido mejore la frecuencia cardíaca si es que estaba bajo 100, que presente esfuerzo respiratorio propio, que mejore la saturación y el color y también el tono. ¿Qué pasa si no ocurre ninguna de las alternativas anteriores? La frecuencia continúa bajo 100 y el recién nacido no tiene ventilación espontánea. Tengo que evaluar los movimientos torácicos, ver si está entrando efectivamente el aire, y para lo cual necesito hacer los pasos correctivos de la ventilación a presión positiva. Y esos pasos correctivos se mantienen bajo un acrónimo que se llama Mr. SOPA, que la M significa la máscara, o sea, tengo que revisar si la máscara es la correcta, ajustar bien la máscara, vuelvo a colocarlo, usar la técnica de 2 manos o la técnica de C para asegurar que la máscara esté bien colocada. La R es la reubicación de la vía aérea o el reposicionamiento. Nuevamente vuelvo la cabeza a una posición neutral o ligeramente extendida. Realizo una prueba de ventilación a presión positiva y evalúo si el pecho se insufla o no. Si no ocurre lo anterior, tengo que ver si necesito aspirar, succión de boca y nariz, porque puede que hayan secreciones, meconio, sangre, etcétera, en vía aérea, usando inicialmente una pera de goma o un catéter de aspiración. La O es open mouth, que sería boca abierta, para lo cual tengo que abrir la boca, levantar la mandíbula hacia adelante y nuevamente posicionar la vía aérea. Nuevamente realizo una prueba de 2 ventilaciones y evalúo si se insufla el pecho o no. Si no ocurre, tengo la P, que es presión, para lo cual tengo que aumentar la presión. Si me encontraba con 20, puedo subir a 22, puedo subir a 24, puedo subir a 25, etc. Los incrementos se fijan entre 5 a 10, pero el tope de seguridad es 40. Hablando de un recién nacido de término, un prematuro jamás 40, con suerte 30 y lo ideal 25, porque lo más probable es que si no se rompa ese pulmón. Nuevamente vuelvo a realizar una ventilación a presión positiva y evalúo si el pecho se levanta. Y si es que no ocurre lo anterior, tengo que ocupar una vía alternativa, que significa que voy a intubar al paciente o colocar una máscara laríngea. Para lo cual tengo que nuevamente, posterior a eso, reevaluar los movimientos y los sonidos respiratorios, si ventila a ambos lados, etc. La intubación traqueal se realiza, como vimos, como última alternativa dentro de los pasos correctivos cuando hay una ventilación ineficaz o cuando necesito realizar compresiones torácicas. El algoritmo indica que si necesito ya realizar compresiones torácicas con una frecuencia bajo 60, sí necesito tener al paciente intubado con una vía aérea asegurada. Y el soporte circulatorio va a consistir en el masaje cardíaco o las compresiones torácicas para tratar de mantener la circulación sanguínea en forma adecuada a los sitios blancos. En los recién nacidos, la técnica de compresiones torácicas más efectiva es con 2 pulgares ubicados en el tercio inferior del esternón, a la altura de las líneas intermamilares, con los demás dedos sujetando el tórax y la espalda, y la relación va a ser 3:1, donde vamos a realizar 120 compresiones por minuto aproximadamente.
Pero cuando yo me enfrento a que el paciente tiene una frecuencia cardíaca bajo 60, pese a los minutos que ya había hecho de ventilación, de los pasos correctivos, de asegurarme que esté buena mi ventilación o la vía aérea, necesito intubar si no lo había hecho hasta ese momento, porque ese era el último paso del paso anterior, y el inicio del masaje cardíaco en forma coordinada con la ventilación a presión positiva. En este momento, mis oxígenos sube al 100% indistintamente en el valor que yo lo tenía. Ya no corre el objetivo de saturación, sino subimos al 100%, y también en este momento se debería colocar el monitor de ECG si yo lo tuviese disponible y no lo hubiese colocado previamente, y empezar a considerar un catéter umbilical, que significa que voy a llamar a personal que me ayude a hacer esa colocación. O sea, la persona que está como asistente 2, que es el que ayuda, trae, anota, etcétera, va a llamar a una persona si es que no cuento con ese personal. ¿Cómo va a ser las compresiones torácicas? Las compresiones torácicas son las que comprimen el corazón hacia la columna vertebral. Perdón. Aumenta la presión, al hacer esta compresión, aumenta la presión intratorácica, lo que permite que la circulación de sangre vaya a órganos vitales, y debe ser acompañado de una ventilación a presión positiva efectiva, para lo cual es necesario la intubación antes de realizar estas compresiones. Para las compresiones y la sincronización de ventilación-compresión se necesita 2 personas. Una persona da el masaje o la compresión y otra persona mantiene la ventilación. La técnica de 2 pulgares, como les decía, yo ubico los 2 pulgares por el nivel de la línea intermamilar, no llegando al apéndice sifoides, y puede ser un dedo al lado del otro, como muestra la imagen, o un dedo encima del otro si yo tengo los pulgares muy gruesos. Esta técnica se ha visto que mejora el control de la compresión, de la profundidad de la compresión, porque yo voy a tener afirmado el tórax del recién nacido. Los pulgares son los que comprimen el esternón, y los demás dedos sostienen la espalda sobre la superficie dura de la cuna calefaccionada. Vemos que está en la parte inferior, por debajo de las líneas intermamilares. Esta es la zona que yo voy a comprimir, vean la línea, y esta es la zona. El apéndice sifoides está en la parte inferior, no traten de comprimir la boca del estómago ni por debajo del apéndice sifoides, y esos son los puntos de referencia que debo fijarme cuando esté en ello. ¿Cómo debe ubicarse el que realice las compresiones torácicas? Puede ubicarse en la cabecera del paciente y realizar en esta forma las compresiones, o puede ubicarse hacia el lado y realizar las compresiones para el otro extremo, dándole paso al que coloque el catéter umbilical. Esta es la forma donde el que estaba haciendo vía aérea se desplaza del lugar, y el que realiza las compresiones para que venga una tercera mano a colocar el catéter umbilical, que debe estar libre. Reforzar, la compresión que yo realizo es una compresión que empuja el tórax hacia la columna, y no me quedo ahí, sino me devuelvo a la posición original y nuevamente vuelvo a comprimir. No hay que comprimir las costillas, sino solamente esternón, y no separar los dedos del tórax nunca, pero tampoco quedarse en la posición inferior. La profundidad de la compresión más o menos va a ser 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. O sea, no voy a tratar de llegar a tocar columna, sino que tiene que ser, y que uno observe la compresión de más o menos 1/3. Y este tiene otro ritmo. Habíamos visto que cuando realizo ventilación es ventila, 2, 3, ventila, 2, 3. La sincronización, cuando yo hago masaje, cambia el ritmo, y en este momento uno dice I1, hago el compromiso, y cuando digo el I, retrocedo. El número comprime, el I retrocede, el número comprime, el I es el número, perdón, el número comprime y el I retrocede. Entonces, I1,
y 2 y 3 y ventilo. Entonces hago 3 por una ventilación. Y esto me tiene que llevar a 2 segundos en un ciclo, o sea, un ciclo rápido que me va a dar 120 compresiones por 30 ventilaciones aproximadamente. 30, 40 ventilaciones. Entonces, el ritmo va a ser I1, I2, I3 y ventilo. I1, I2, I3 y ventilo. Y la idea, como les digo, es verbalizar. Siempre hay que verbalizar. Estamos frente a un momento de estrés y el verbalizar cosas, uno, ayuda a que el equipo me escuche y sepa qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que viene posteriormente y también a liberar estrés. ¿Cómo evalúo posterior a las compresiones torácicas? Debo hacer entre 45 a 60 segundos de masaje y ventilación sincronizados y posteriormente paro y evalúo la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca continúa bajo 60, tengo que administrar epinefrina manteniendo las compresiones y ventilaciones. Si la frecuencia cardíaca está mayor de 60, descontinúo las compresiones, pero continúo con las ventilaciones. Y si la frecuencia cardíaca está mayor a 100, descontinúo las compresiones y descontinúo progresivamente las ventilaciones si se encuentra ventilación espontánea. Si la frecuencia está bajo 60, debo administrar epinefrina o adrenalina. Y como en ese momento yo había considerado colocar, cuando inicié las compresiones, un catéter, pero la persona en este minuto todavía se está preparando para colocar el catéter, que requiere una técnica estéril, si no tengo todavía el acceso, puedo administrar la epinefrina por vía endotraqueal en una dosis distinta, que es de 0,5 a 1 ml por kilo, de la adrenalina diluida, que es en 1 en 10.000. La ampolla directa viene en una proporción de 1 a 1000. Entonces, de esta adrenalina yo tengo que tener una preparada de una dilución de 1 en 10.000 y de esa dilución voy a administrar de 0,5 a 1 ml por kilo. Por ejemplo, si el recién nacido pesa 3 kilos, puedo administrar entre 1,5 a 3 ml a vía traqueal. Una vez que yo coloque el acceso, yo obtenga el acceso venoso, ya sea por la vía umbilical, que es la vía más fácil, o si no dispongo de un catéter, o si no dispongo de un personal entrenado, o etcétera, puedo utilizar una vía intraósea en la región de la tibia, que esa se partió recién desde el año 2015 como alternativa para el recién nacido. La dosis que se puede administrar de adrenalina por vía umbilical o intraósea es de 0,1 a 0,3 ml por kilo de 1 en 10.000. Por ejemplo, si tengo mi recién nacido de 3 kilos aproximado, voy a administrar de 0,3 a 0,9 ml. ¿Cómo se coloca el catéter? Ubicamos, este es un cordón donde se ve claramente la vena, que es un vaso grueso, y se ven paralelamente o al frente dos arterias que son mucho más finitas. Entonces, la inserción del catéter umbilical va a ser hacia la vena, es la vía preferida de acceso intravenoso en el recién nacido, porque es una vía de acceso fácil, pero necesita una técnica estéril y necesita disponer de catéteres umbilicales que existen de dos tamaños principalmente, el de 3,5 para el prematuro y el de 5 con un orificio terminal. Necesito un catéter de un solo lumen idealmente. Y una vez que yo objetivizo el ombligo, hago un corte del cordón, se coloca un cordonete por debajo del cordón para que no sangre, recuerden que es una vena abierta, y con el cordonete yo puedo ir comprimiendo o soltando el paso no de sangre mientras logro instalar el catéter. Se introduce el catéter entre 2 a 4 centímetros para quedar por debajo del hígado, y no así en corazón, o sea, no es un catéter que va a quedar permanentemente para administración de alimentación parenteral, ni drogas vasoactivas, etcétera, porque es un catéter de salvataje del momento, para lo cual yo tengo que asegurarme que esté en una posición baja, que son 2 a 4 centímetros. Verifico que salga sangre fácilmente, que significa que está bien posicionado, y si tengo un prematuro, tengo que introducir en menor profundidad, y se habla de
1,5 a 3. La inserción en hígado puede causar daño, aunque en el momento de salvataje donde quede es bienvenido porque el paciente está en paro. Y esta adrenalina, como les decía, necesito una ampolla para diluir de agua la adrenalina y 2 jeringas, una de 10 y una de tuberculina de 1. Esto voy a necesitar una llave de 3 pasos, coloco la adrenalina en la jeringa de 10, completo, porque todas las ampollas de adrenalina vienen de 1 ml, completo los otros 9 con agua bidestilada, y esta dilución me va a quedar en 1 en 10.000. Y de ese 1 en 10.000 yo saco una jeringa de tuberculina, así que voy a tener 1 ml de la solución de 1 en 10.000, y con lo cual yo puedo administrar de 0,1 a 0,3 ml por kilo de la solución por vía intravenosa o del catéter, y en la jeringa de 1 ml. La vía de administración es rápida. Mientras que de la misma concentración, de la misma preparación, si yo quiero administrar por vía intratraqueal, necesito de 0,5 a 1 ml. Y también se administra rápidamente y se continúan las ventilaciones. ¿Qué pasa si después que administré la adrenalina mantengo el ciclo de compresión-ventilación sincronizada y la efectividad de la ventilación no es la adecuada? Y debo considerar que hay una mala respuesta, no mejora la frecuencia cardíaca, continúa bajo 60, debo pensar si existe algún antecedente que me haga pensar en una hipovolemia. ¿Por qué? Porque la adrenalina no va a lograr movilizar un volumen que está disminuido. Y por lo tanto, el siguiente paso es administración de volumen. ¿En qué niños yo tengo que pensar en administrar volumen? En aquel que no responde a las maniobras de reanimación, en aquel que impresiona en shock, que está pálido, que tiene los pulsos débiles, que la frecuencia no sube pese a la adrenalina y al masaje y al estado circulatorio de los esfuerzos de la reanimación, o que existe un antecedente que siempre hay que preguntarlo, si hay desprendimiento, porque si hay desprendimiento hay pérdida de sangre fetal, y esta sangre fetal me va a condicionar a una hipovolemia. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Administrar expansores. Ya tengo una vía, que es mi vía umbilical o mi vía intraósea, para lo cual necesito administrar suero fisiológico en cantidad de 10 ml por kilo. Y por lo tanto se recomienda tener jeringas de 20 cc prellenadas con suero fisiológico, puesto que máximo voy a necesitar 2 jeringas de 20, estamos hablando de un niño de 4 kilos, que es un recién nacido grande, y que la mayoría van a necesitar 1,5, que son para los niños de término de 3 kilos. Y obviamente si estamos hablando de un prematuro, con una es más que suficiente. Tiempo relativamente rápido, en un lapso de 5 a 10 minutos, y se va regulando directamente de la jeringa, o sea, no necesito colocar en una bomba. Por lo tanto, como recapitulación de medicamentos que necesito para la reanimación neonatal, solo son 2. La epinefrina o adrenalina, que se administra en una solución de 1 en 10.000, se prepara en una jeringa de 1 cc, y se puede sacar en una jeringa de 10, y la dosis ya la revisamos, se debe dar rápidamente, y si estamos en un catéter umbilical se le puede agregar o hacer un flash con 0,5 a 1 ml de suero fisiológico. Y finalmente el otro medicamento que vendría a ser un expansor de volumen, que es el suero fisiológico, también está descrito en el programa de reanimación, que puede utilizarse Ringer lactato. Algunos centros a nivel de otros países utilizan Ringer lactato, pero todavía está recomendado en el nuestro el uso de suero fisiológico, o sangre O negativa, que va a ser mucho más difícil de conseguirla en ese momento, y se administra 10 ml por kilo por vena umbilical o intraósea, y se da entre 5 a 10 minutos. ¿Cuáles son los puntos importantes del algoritmo de la reanimación neonatal? La acción más importante y efectiva es ventilar. O sea, yo necesito ventilar. Lo más importante en el recién nacido es la asfixia y la falla respiratoria, que posteriormente me va a llevar a una falla circulatoria. O sea, si yo ventilo y aseguro una oxigenación adecuada, no deberíamos llegar al siguiente paso.
Se ha visto que una ventilación a presión positiva efectiva durante una apnea secundaria da como resultado una mejoría de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca no aumenta, la ventilación puede ser inadecuada y por lo tanto puede ser necesario llegar a masaje cardíaco y medicamentos. Frecuencia cardíaca bajo 60, compresiones torácicas y o adrenalina. Si la frecuencia cardíaca es mayor de 60, se descontinúa las compresiones y se continúa la ventilación. Si la frecuencia es mayor de 100 y el niño está ventilando, se puede tener la ventilación a presión positiva. La intubación endotraqueal se puede considerar en diferentes etapas, pero es inminente antes de las compresiones y se reevalúan el algoritmo cada 30 segundos de realizada la acción. Existe un pequeño acápite que salió el año pasado que es en relación con la madre COVID. Perdón. En relación con la madre COVID confirmada, se recomienda que la atención del recién nacido se realice en la misma sala de parto o cirugía donde se atiende al recién nacido y que el personal encargado tenga todos los elementos de protección personal completos, es decir, todas las EPPs, ya que se considera el parto como un procedimiento generador de aerosoles. Si la madre está estabilizada o clínicamente y el recién nacido lo permite también, se recomienda realizar el pinzamiento habitual de cordón umbilical. Eso, si bien no lo hablamos, se recomienda el tiempo entre 30 a 60 segundos, lo ideal es 45 a 60. Y eso se habla como un pinzamiento tardío de cordón, no precoz. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda permitir el contacto piel a piel con la madre en la transición inmediata si ésta se encuentra asintomática, manteniendo las normas de higiene respiratoria, o sea que se encuentre con mascarilla. Y las recomendaciones que se hicieron al algoritmo es realizar el triage, la prueba de PCR a la madre. Si esta es positiva y es sintomática, respiratoria moderada o severa, obviamente que el tipo de parto va a ser cesárea, y si la madre tiene bajo riesgo o tiene algún riesgo de base, no está compensada, también el parto va a ser cesárea. Y si hay amenaza de pretérmino, se debería evaluar con el equipo de internistas, más los obstetras, más los neonatólogos. Mínimo necesario, necesita el personal mayor, o sea, en este caso deberían ser 3. La madre debería mantener la mascarilla facial, el personal usa todas las EPP completas, incluida una máscara N95 porque es generador de aerosoles, las batas antifluidos, las antiparras o escudos faciales, guantes, polainas que describe o botas porque va a entrar a pabellón, y el personal debe estar, el que entre debe estar entrenado en intubación durante la atención como parte del equipo. Si el recién nacido se adapta adecuadamente y la madre es sintomática, debe hacerse los cuidados de rutina y dejar al recién nacido en una incubadora cerrada. Si el recién nacido se adapta y la madre es asintomática, debe permitirse el contacto piel a piel temprano. Y se recomienda la aspiración cerrada o con pera para que no generar mayor cantidad de aerosoles si es que necesitamos aspirar vía aérea. Y la ventilación a presión positiva, si es que el recién nacido la necesita, debería utilizarse un filtro de alta eficiencia siempre y cuando sea mayor de 1 kilo. En los prematuros extremos no se debe utilizar porque aumenta el espacio muerto. Siempre hay que verificar el adecuado sellado de la máscara para no hacer generación de aerosoles mayor y evitar las desconexiones del sistema de oxigenación. Si la frecuencia continúa bajo 100 y tengo que intubar, la máscara laringea es una buena alternativa, y realizar una ventilación con bolsa máscara en caso contrario. Y si necesito realizar compresiones,
la intubación debe ser realizada por la persona de mayor experiencia. Si cuenta con un videolaringoscopio neonatal, debe hacerse con técnica de doble guante y al finalizar dejar la hoja dentro del guante. Y si si hay disponibilidad de verificar con el captor o detector de CO2, es lo ideal hacerlo en este momento. En resumen, la reanimación neonatal está estructurada, se reevalúa cada 5 años dependiendo de la corriente que nosotros sigamos, si sea la corriente americana o la europea. Se debe tener una comunicación con el equipo obstétrico para estar preparados para la reanimación en caso necesario. Es una de las pocas reanimaciones donde yo voy a estar advertido, porque si uno se encuentra en un servicio de urgencia, ya sea pediátrico o de adulto, y llega un paro, no voy a estar preparado. En cambio, en este caso yo sí voy a estar preparado porque tengo la comunicación, qué es lo que puede ocurrir. Si por lo menos una persona debe estar exclusivamente en recién nacido inmediato y capacitada para el inicio de la reanimación, recordar el minuto de oro que engloba la evaluación, secado, posicionamiento y el inicio de la ventilación en caso necesario, todo eso en 1 minuto, y las evaluaciones posteriores se realizan cada 60 segundos, y en tiempos de COVID existen algunas variaciones del algoritmo como las pudimos observar. Ahí están realizándose una ventilación en un simulador. Antes de las preguntas, si es que tienen algunas, quiero mostrarles unos videos. Si es que me logra correr. Como ya se vio, aparte del personal, que necesitamos una persona entrenada para cualquier parto y 2 personas entrenadas cuando se amerita un parto de riesgo o se identifica algún factor de riesgo. Y tenemos que disponer de materiales, equipos e insumos que tienen que estar preparados para cada reanimación. Dentro de esos materiales tenemos la cuna calefaccionada, que debe estar encendida. Necesitamos máscaras para utilizarlas con la fase de ventilación, que deben ser de diferentes tamaños. Los ventiladores manuales, que pueden ser de 3 tipos. Uno es el Neopad o reanimador pieza P, que es que se puede conectar directamente al tubo o a la máscara y cuya misión es brindar presión positiva, tanto PIN como PIP. El PIP se regula a través de la valvulita que está al final del corrugado, que debería marcar hasta 3 o 5, y el PIN se regula apretando el sensor. Este PIN se puede verificar como valor máximo a través de esta perilla, en el caso de esta marca de reanimador. En otras tienen 2 diferentes válvulas de regulación. El flujo aproximadamente es entre 8 y 10, el cual está conectado. Otro reanimador que podemos contar es la bolsa inflada por flujo, que esta bolsa se conecta a una fuente de gas u oxígeno y que se va a inflar automáticamente y que va a lograr ventilar cuando uno hace un sello perfecto. Lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, la bolsa autoinflable, o mal llamado AMBU, porque AMBU es una marca, que se conecta también a una fuente de gas o oxígeno y que se realiza la ventilación en forma manual, también haciendo el sello con el niño. Como habíamos visto, además de los ventiladores tanto manuales, necesitamos tubos endotraqueales cuando amerita intubación de diferentes tamaños. También puede ser una máscara laringe para si el personal no está experimentado en colocar un tubo. Laringoscopios de diferentes tamaños de hoja recta. Esta es la hoja 1, la hoja 0 y la hoja 00. Sí, para realizar la ocultación de los latidos cardíacos o de la frecuencia cardíaca necesitamos un fonendoscopio, saturómetro para conectar a algún sensor de saturometría para conectar al oxímetro de pulso,
Aspiración, sondas de aspiración que deberían ser de diferentes tamaños, o en su defecto una pera de goma. Y si uno pasa al siguiente paso y necesitamos poner medicamentos o volumen, deberíamos contar con un catéter umbilical. Habitualmente debería ser entre 3,5 y 5 los tamaños del tren, y de medicamentos solamente necesitamos dos cosas: adrenalina y suero fisiológico, los cuales se van a administrar a través del catéter umbilical por una llave de 3 pasos y para la preparación de la adrenalina, y una jeringa de 20 cc para la administración del suero fisiológico. ¿Ya? Bueno, cuando ya nos hemos enfrentado a una reanimación, recordar que la mayoría de los niños no requiere reanimación, solamente el 1%, de un 10% va a requerir alguna medida, y de ese 10%, solo el 1% va a llegar a requerir algún medicamento. Entonces tenemos un niño que una vez que llega y nace y lo hemos enfrentado a la cuna, tenemos que hacernos la pregunta: ¿es de término? ¿Respira? ¿O llora? Y cómo está la saturación o el color en su defecto. Si el niño no respira, vamos a evaluar dos pasos. Uno es, nos hemos enfrentado a una apnea primaria o una apnea secundaria. Recordemos que la apnea primaria se presenta, o sea, mejora con estímulo. Entonces tenemos que secar, secar al niño, estimular, que se puede estimular en la espalda o en la planta de los pies, para lo cual el niño podría presentar movimiento o llanto. Si el niño no realiza esta respuesta al estímulo y al secado, tenemos que posicionar, colocar la cabeza en la forma adecuada sin que exista flexión o hiperextensión. Entonces hacemos la maniobra mentón, frente mentón, y deberíamos iniciar la ventilación. La ventilación, como ya decíamos, podemos hacer con 3 equipos. En este caso, este es el reanimador pieza T, y esta es una mascarilla, para lo cual tenemos que hacer un sello perfecto, y con esta perilla se regula el PIB. Si se puede ver acá el PIB, se puede regular entre 3 y 5 centímetros, y cuando yo administro presión positiva, en el caso de un recién nacido de término puede llegar incluso hasta 30, pero nos manejamos entre 20 y 25. Entonces, en este caso, voy administrando ventilación. La ventilación, recordar el ritmo, tiene que ser un ritmo de tratar de hacer de 40 a 60 respiraciones, y vamos a hacer ventila, 2, 3, ventila, 2, 3, ventila, 2, 3, ventila, 2, 3, ventila. También, si no disponemos de un reanimador de pieza T, podemos contar con un reanimador de bolsa inflada por flujo, la cual, una vez que esté inflada, regulamos el PIM, que se encuentra acá la válvula de PIM, y ahí se va a ir regulando en el lado verde, que es por colores, y la idea es no sobrepasar máximo el amarillo, que da 30. Y también la válvula de PIP queda hasta el nivel 5. Entonces se realiza la ventilación al mismo ritmo: ventila, 2, 3, ventila, 2, 3, ventila, 2, 3, ventila, 2, 3. Si no disponemos de una bolsa inflada por flujo, podemos disponer de una bolsa autoinflable, que es más disponible en la mayoría de los centros, y la cual no va a asegurarnos un selle, porque va a ventilar con o sin selle. Los otros dos requieren un selle perfecto para lograr ventilar, y también vamos a ir al mismo ritmo: ventila, 2, 3, ventila, 2, 3, ventila, 2, 3, ventila. Este bolsa autoinflable no dispone de válvula de PIP.
pero lo ideal sería, si uno quiere hacer una reanimación correcta, tener una válvula de PIP para asegurar el PIP a través de este mecanismo. Bueno, cuando uno está realizando la ventilación asistida y no hay respuesta en mejoría tanto del tono, del color o del llanto, debemos asegurarnos de que lo estamos haciendo bien. Y los pasos correctivos de una adecuada ventilación debería ser Mr. SOPA, que la M significa la máscara, asegurarse que la máscara se coloque en posición correcta, que haga un selle adecuado, y que se vea que se eleva hacia la presión determinada. La R es reposicionamiento de la vía aérea, acordarse de la maniobra frente-mentón, abriendo la boca, para alinear la vía aérea. La S es secreciones, evaluar si hay secreciones que se pueden aspirar tanto con una pera como con un aspirador no manual. La O es abrir la boca, para evaluar que no quedan secreciones o cuerpo extraño en boca y que la lengua esté bien posicionada. P es la presión, que esa presión se puede regular en la cantidad de liberación de presión, para la cual yo puedo subir, en este caso la tenía programada en 20 y subo hasta 24. Y finalmente A es una vía alternativa de la vía aérea, para lo cual sería un tubo endotraqueal. La frecuencia cardíaca se encuentra bajo 60 y no ha mejorado con la ventilación. Deberíamos realizar en las compresiones torácicas. En las compresiones torácicas actualmente se utiliza la técnica de 2 pulgares, que se realiza inmediatamente por debajo de la línea intermamilar, y se puede hacer desde esta posición o por el lado. Recuerden que acá necesitamos una segunda persona, la primera persona va a estar realizando las ventilaciones, y antes de realizar compresiones torácicas, el niño debería estar intubado. Las compresiones, si las realizamos por vía lateral, puede ser un dedo al lado del otro, o si el niño es muy pequeño, los dedos son muy grandes, un dedo por encima del otro, y afirmando el cuerpo del niño hacia la cuna. Debemos hacer una compresión de 1/3 del tórax, que va a introducirse y luego retornar al punto de partida. Y el ritmo va a ser y 1, y 2, y 3, y ventila. Y 1, y 2, y 3, y ventila. 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. De igual manera, si tomamos la otra posición, vamos a estar por este lado, pero podríamos complicar la parte ventilatoria y debemos hacer el mismo ritmo. Y 1, y 2, y 3, y ventila. 1, y 2, y 3, y ventila. Realizamos la ventilación sincronizada, ya el paciente, y empezamos las compresiones torácicas. El paciente debe estar intubado, asegurada la vía aérea, y mantenemos la realización de la ventilación. Si solamente estuviésemos realizando ventilación, recuerden que es ventila, 2, 3, ventila. Pero al realizar ya compresiones torácicas, la forma sincronizada es 2 y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Si pese al masaje cardíaco o compresiones torácicas,
la frecuencia continúa por debajo de 60, necesitamos administrar medicamentos. ¿Cuál medicamento vamos a administrar? Epinefrina o adrenalina, el cual se hace una dilución de 1 en 10.000, se realiza dilución de una ampolla en 10 cc, de una jeringa de 10 cc, y de eso se extrae una jeringa de 1 ml, que es la cual vamos a administrar. Si administramos por vía venosa, que en este caso es lo ideal, se administra de 0,1 a 0,3 ml por kilo. Y vamos partiendo de acuerdo a las reevaluaciones cada 30 segundos. Siempre recordar que debemos continuar con la ventilación y el masaje cardíaco en este momento, por lo cual necesitamos una tercera persona que va a realizar la colocación del catéter umbilical. Este catéter umbilical se realiza en el ombligo, que tiene 3 vasos. El vaso más grande y único es la vena, y las otras 2, que son vasos más delgados, es las arterias. Entonces se realiza con una técnica estéril, la cual no la vamos a seguir en este momento. Se identifica el vaso a colocar y se introduce el catéter aproximadamente 2 a 4 centímetros. En lo cual vamos a quedar aproximadamente debajo del hígado, que es lo que nos va a servir para la administración del medicamento, la epinefrina. Una vez que se realiza la administración del medicamento, continuando siempre con las compresiones torácicas y la ventilación, debemos reevaluar. Si no hay buena respuesta, se puede repetir una segunda dosis, y si uno se da cuenta que no existe buena respuesta a la adrenalina, hay que preguntarse si puede faltarnos volumen. ¿Qué pasa con la falta de volumen? Se administra suero fisiológico, que es 10 cc por kilo, administrado en forma de bolo, relativamente rápido, a través del mismo catéter. Y eso nos va a dar un aumento del volumen del gasto cardíaco, el cual puede haberse perdido, sobre todo un desprendimiento de placenta o un abrupto placentario. Bueno, esa era la clase. Si tienen dudas, consultas. Hola, doctora. Y que le habla Juan. Más que una Hola, Juan. consulta, sino como una solicitud, porque estuvo interesante los videos. Creo que es más importante para ver en la práctica estos algoritmos, cómo funcionan y los materiales que usted nos muestra. Quería saber si los puede como colocar disponibles en nuestra plataforma para que lo podamos revisar. ¿Los videos? Sí, en nuestra plataforma de Mire, la voy a carrera. preguntarle a la Vilma, porque la otra vez intenté mandarlo y son pesados y me costó un mundo, pero voy a ver cómo lo puedo subir directamente yo a la plataforma, que me dé los datos y los subo de mi mismo computador, si no, no tengo ningún problema. Igual puede contactar al delegado, porque aparte de lo que dispone la U, el centro de alumnos como que gestiona como una base de datos de Canva, no sé si lo conocen. Entonces No, de Canvas, sí. ahí puedes subir estos videos, incluso si en HD tienen como capacidad para eso. Entonces ahí podría contactar al delegado, Manuel Cáceres, y ahí lo sube, no habría problema. Perfecto, sí, ningún problema. Bueno, Muchas es un gracias. video casero y artesanal hecho por mí en un momento de la sala de reanimación. ¿Nadie más tiene dudas, consultas? Doctora, yo tengo dudas, pero son de la clase de meningitis. Ah, de meningitis, ya, cuénteme. Sí. Bueno, en realidad son 2 dudas. Una es... cuando está contraindicada la punción lumbar, ¿se dan los antibióticos empíricos y se agrega algún antiviral o solamente antibióticos? Lo que pasa es que eso depende de los reactantes de fase aguda. Los virus habitualmente los reactantes de fase aguda no los elevan. Si tú tienes una PCR de 200, vaya a quedarte con solamente los antibióticos. Pero si tú tienes una PCR intermedia o baja,
podrías agregarle un antiviral y ahí tendríamos un triasociado, y sí ha ocurrido. Ya, pero mi punto era ese, o sea, uno puede llegar a la conclusión de que tiene una meningitis solamente sin punción lumbar. Ahora, el diagnóstico definitivo te lo da la punción lumbar. O sea, tú puedes sospechar que tiene una meningitis sin punción lumbar, porque tiene signos meningios, porque tiene vómito explosivo, por una imagen, por decirte que tenga una imagen que tenga aumento de la presión intracraneal, que te contraindica la punción lumbar por el momento. Ahora, apenas se pueda, lo ideal es confirmarla con una punción lumbar. Ya, y el film array o el hemocultivo no tampoco pueden así como llegar No, hacia... a ver, el hemocultivo, el film array de sangre o de sepsis se hace cuando un hemocultivo es positivo, así que tengo que esperar un hemocultivo positivo, que ese es el Ya. requisito. Y el film array de líquido cefalorraquídeo me va a dar cuando el líquido está alterado. Entonces también tengo que tener una punción lumbar. Ya. Y, o sea, ¿se podría actuar de manera empírica sin punción lumbar? Sí, Solamente con el- empíricamente podría poner un antiviral, que en este caso sería el aciclovir, y cubre todo lo posible. Ya, y la Ahora, si otra quieres es... seguir cubriendo y tienes un paciente VIH, deberías cubrir con un antifúngico, porque eso hace meningitis por criptococo. Así que también esa es otra alternativa y que también puede usarse. la otra es, ¿hay alguna medida que disminuya la hipertensión endocranial como para poder hacer la función? Se puede utilizar con ventilación asistida para tratar de disminuir el consumo de oxígeno, posiciones de la cabeza, y en algunos casos se puede usar manitol. Ahora, si hay una meningitis bacteriana, no es muy recomendado el manitol, pero también se está usando suero hipertónico, suero fisiológico hipertónico al 3% como medida de disminuir la presión intracraneal. Muchas gracias. Y a ver, ¿qué otra consulta? Y el manejo de las convulsiones en la meningitis, no, en la meningitis viral, se hace igual que una convulsión Como febril. una epilepsia, cualquier síndrome convulsivo, o sea, tiene todos los pasos que habitualmente se utiliza benzodiazepina de efecto corto. Si la convulsión persiste, hay que cargarla. Inicialmente se utiliza fenitoína para no comprometer el sensorio, o fenobarbital como segunda línea, y posteriormente, si disponemos de ácido valproico endovenoso, también se podría utilizar como parte del estatus convulsivo o de un síndrome convulsivo que no responde, o levetiracetam endovenoso también forma parte del arsenal. Ahora, eso no sé si les pasó a la neuróloga, existen pasos que en la fase rápida o fase aguda, que lo que nos corresponde, la parte inicial de la meningitis, es benzodiazepinas principalmente, y dentro de esa es diazepam o lorazepam. Ya. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra consulta? Doctora, yo tenía una pregunta de la clase. Dígame, Manuel. ¿Cada cuánto tiempo hay que ir reevaluando al paciente cuando es la reanimación? O sea, como para decir Cada como... 60 segundos. Si ven en el cuadrito, o sea, en el algoritmo, perdón, todo lo que es naranjo son evaluaciones, y eso más o menos va de un minuto en un minuto. Y los cuadritos verdes son las acciones que yo tengo que realizarlas inmediatamente a la evaluación. O sea, cada un minuto yo hago una evaluación, y esa evaluación no puede durar más de 30 segundos para cambiar una acción. Bien, perfecto, gracias. Yo tengo una pregunta difícil. Es básicamente cuando uno dice ya se acabó, como cuando Ya, la uno dice pregunta ya, difícil también fue cambiada. Hasta el año 2015, o sea, la reactualización 2015, se decía 10 minutos de reanimación efectiva, o sea, que estemos en el último paso, que se vaya repitiendo, porque la adrenalina se puede repetir cada 3 minutos. En el año 2020, o sea, la última revisión, subieron a 20 minutos de reanimación efectiva. O sea, si nosotros tenemos 20 minutos de estar haciendo ventilación, compresión y medicamentos,
y no hay respuesta, después de los 20 minutos ya ahí se para la reanimación y se dice no hay más. Ya, profe, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a la Catalina le encantó el Mr. Sopa. Sí, es que está como re choro. Creativo. Ya pues chiquillos, si no tienen más dudas, consultas, espero que les haya gustado. Voy a conversar con... ¿Quién es el delegado para ver lo de los videos? El Manuel. Manuel Cáceres. Ya voy a hablar con Vilma primero y si no voy a ver cómo contacto a Manuel. Ya, profe. Gracias. Ya, que estén bien. Cuídese, Listo. profe.